Bien, hermanos, hemos empezado en estas semanas una serie acerca de las parábolas del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús hablaba acerca de las parábolas, Él hablaba para que mucha gente entendiese, pero al mismo tiempo otros no entendiesen. Él dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y lo cierto es que esa disposición que hay para oír la palabra de Dios viene por el Espíritu Santo en cada uno de los hijos que Él va llamando. La parábola que hoy día vamos a ver es la parábola de los talentos, y probablemente mucha gente interpreta esta parábola de una manera diferente al contexto original en el que el Señor Jesús dio esta parábola. Esta parábola fue dada con un propósito, y esta parábola forma una serie de mensajes que el Señor está dando en el libro de Mateo, capítulo 24 y 25, donde está hablando sobre los últimos tiempos y lo que va a acontecer. Por eso es que el nombre que le he puesto hoy a este mensaje es Cuando el Señor vuelva, ¿qué encontrará en tus manos? Es decir, en cada uno de nosotros. Vamos a leer rápidamente. Si usted quiere puede acompañarme en la lectura o puede también leerlo ahí mentalmente. Porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te oramos, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Oramos, Señor, para que te abras paso en nosotros y nos puedas dar no solamente el entendimiento, Señor, sino guiar a través de tu palabra, y que nuestras vidas puedan ser reflejadas por medio de ella. Gracias, Señor, por este tiempo, y oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, estamos en un mundo donde todos estamos buscando un propósito. Amén. Algunos lo buscan su propósito en el trabajo. Otros buscan su propósito en la familia. Otros están buscando el sentido de vida o muchas de las cosas que están haciendo en el entretenimiento. Sea cual fuere la forma, el hombre siempre está buscando, busca respuestas.
Pero aquí es interesante porque Jesús nos revela que el verdadero propósito no se encuentra en lo que tenemos, sino más bien en lo que vamos a hacer con lo que hemos recibido de Dios. El verdadero propósito del hombre no está en obtener cosas, en entretenerse en las cosas, está en el dar. Por muchos años, mi esposa y yo hemos trabajado con enfoque a la familia, y el doctor Dobson, él en una de sus consejerías, en uno de los libros que él escribe, Cuando la vida no tiene sentido, él mencionó algo muy importante acerca de una persona que le vino a pedir consejería porque esta persona vivía frustrada. Esta persona, su vida no tenía aparentemente sentido. Había ya ido a psicólogos, había ido a terapias y había tratado de buscar todas las formas posibles de ocupar su tiempo en cosas que le entretenían o cosas que le pudiesen ayudar a verse, porque se veía como una víctima o se veía como una persona que está sufriendo en este mundo. Es interesante porque el doctor Dobson, el consejo que le da a esta persona es: anda y sirve. Sirve. Pero esta persona se sentía: no, pero ¿cómo voy a servir yo si yo estoy con una necesidad más bien? Que yo necesito atención sobre mi vida. Y ciertamente la Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Cuántos cuando han dado algo en sus vidas que les ha costado y se han desprendido de algo, probablemente, no estamos hablando de una limosna, ¿no? $1, $10, que hayan hecho un sacrificio por alguien que probablemente ni conocen o no conocían, pero ¿cómo se han sentido en sus corazones? ¿No se sienten llenos? ¿Plenos? El Señor dice: es mejor dar que recibir. Pero este mundo nos enseña todo lo contrario. Este mundo nos enseña que tú vas a ser más feliz en la medida en que tú obtienes, en la medida que tú logras, en la medida que tú adquieres. Y yo no digo que no hay emoción o que no hay sensación de satisfacción en los logros, pero la verdadera llenura que una persona comienza a experimentar lo hace cuando comienza a servir a otros. Interesantemente, el consejo que le da Dobson a esta mujer cambió totalmente la vida de esta mujer, porque Dobson tiene la costumbre de que cuando escribe sus libros no solamente habla acerca de las consejerías, sino que hace un seguimiento, y luego cuando publica todo el seguimiento con los resultados que se ha obtenido. Es interesante porque, hermano, hermana, ustedes que están aquí, Jesús nos revela que el verdadero propósito no se encuentra en lo que tenemos, en lo que podemos adquirir, sino ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? En Mateo 25, que es donde está la parábola de los talentos, que es la parábola que acabamos de leer del versículo 14 al 30, Jesús está en los últimos días antes de ir a la cruz, pero Él está enseñando a sus discípulos sobre su segunda venida, porque todo el capítulo 24 y el capítulo 25 del libro de Mateo es escatológico, porque la palabra escatológico significa que habla acerca de los tiempos futuros, cuando Él venga, cuando Él retorne. Y esta parábola está dentro de un contexto. No podemos sacarlo de ese contexto. Si lo sacamos de ese contexto, vamos a poder aplicar la palabra, pero probablemente para acomodar un mensaje que quiero acomodar. Pero tenemos que ver las Escrituras de acuerdo a lo que las Escrituras mismas están exponiendo. ¿Cuál es la intención de lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que Él está pensando? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es el público? ¿Cómo lo estaban entendiendo ellos? Porque incluso podemos alegorizar, yo lo he hecho, alegorizar muchas de las parábolas y acomodarlas a nuestro tiempo cuando la Biblia no está hablando absolutamente nada de eso.
Y no era lo que ellos estaban comprendiendo en ese momento. Por eso es que dice un dicho, un texto fuera del contexto es un buen pretexto. ¿Para qué? Para hacer algo que está fuera de la palabra. Ahora, ellos se estaban preguntando, ¿cuándo vendría el fin? Y él respondió con advertencias y respondió con esa parábola también. Ahora, esta parábola es una de ellas y fue dirigida a los discípulos que ya lo estaban siguiendo. No fue dirigida al público en general. Fue una pregunta que él está respondiendo directamente a los discípulos. Diga conmigo, discípulos. Amén. Es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos, discípulos. Y esta parábola está dirigida a los discípulos en un contexto donde Jesús está hablando sobre los tiempos venideros, para que ellos supiesen qué se espera de cada uno de ellos al retorno de Cristo. ¿Sí? Ya hemos visto que forma parte esta parábola de un discurso escatológico, es decir, instruye sobre los eventos futuros el Señor y les habla de la preparación espiritual que ellos deben de tener. Diga conmigo, responsabilidad. Otra vez, responsabilidad. Jesús lo que va a hacer aquí es hablar de las responsabilidades del creyente. No está hablando de allá afuera no hay responsabilidades, porque allá afuera la gente que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, ellos ni siquiera tienen idea de lo que es Dios. Probablemente conocen, han escuchado el nombre de Cristo, han escuchado el nombre de Dios, pero no tienen idea de lo que es Dios. Antes de hablar de la parábola de los talentos, él habló de la parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola habla de la preparación espiritual que el hombre tiene que tener, que los discípulos tienen que tener. Pero también les habla del juicio a las naciones, donde finalmente se va a revelar lo verdadero de lo falso. Es decir, los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. Y el enfoque aquí es el tiempo presente. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué nos ha dado Dios? Sí, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, pero ¿qué nos ha dado Dios? Nos ha dado su evangelio. Diga conmigo, evangelio. Otra vez, evangelio. Hermano, ¿qué nos ha dado Dios? Evangelio. Así es, su evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué vamos a hacer con las buenas noticias? ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? ¿Cómo vamos a responder al significado que es? Vamos a ver rápidamente el punto 1. El Señor reparte, en la parábola vemos que Él reparte según su voluntad y propósito. Y podemos verlo ahí en la Escritura. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vemos aquí que él lo que está haciendo es repartiendo bienes antes de irse. Él está trayendo esta ilustración. Hermanos, los talentos eran una medida de gran valor en aquella época porque representaban un valor monetario, pero también aquí es un valor simbólico porque los talentos que Dios da no consisten en dinero, sino en la capacidad que Él nos da para hacer cosas, para lograr cosas, tiempo, recursos espirituales. Ahora, la distribución que vemos no es igual a todos. No les da 5 a cada uno, no les da 2 a cada uno, no le da 1 a cada uno, sino que Él comienza a repartir talentos conforme a las capacidades. Y esto me hace recordar cuando la palabra de Dios nos habla acerca de las pruebas o las tentaciones, cuando dice no sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios que no te dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, y junto con la prueba Él pone la salida. Eso está en 1 Corintios 10:13. ¿Qué significa eso? Que Dios conoce y sabe
perfectamente lo que nosotros podemos soportar. Y Él nos da conforme a la medida en que nosotros podemos soportar. Aquí la distribución es algo similar, porque cada uno recibe conforme a su capacidad y el Señor sabe lo que entrega y a quién se lo entrega. Él sabe a quién le está dando el Evangelio. A cada uno. Él sabe a quién le está dando sus dones. Y cada don espiritual es una manifestación de la gracia de Dios. Y su propósito siempre, siempre en los dones es edificar el cuerpo. Porque ¿qué vamos a hacer como iglesia? Yo les voy a decir algo. Mucha gente podría pensar que el Evangelio ha sido dado a los pastores, o a los ministros, o a la gente que trabaja a tiempo completo en la iglesia. Pero el Evangelio y los dones que Dios ha dado, lo ha dado a cada persona en la iglesia. Y todos tenemos la misma responsabilidad. No es igual en responsabilidad. Por ejemplo, un pastor está a tiempo completo. Un ministro, un diácono está a tiempo completo. Pero todos tenemos el ministerio de reconciliar al mundo. Como me decía esta mañana un hombre, ¿cómo puedo quedarme callado sabiendo lo que Dios ha hecho por mí? ¿Cómo puedo callarme este Evangelio si entiendo quién he sido yo antes? Hermanos, para que nosotros podamos valorar a Dios, necesitamos primero conocer qué es lo que Él ha hecho por nosotros, porque en la medida en que nosotros conozcamos nuestra naturaleza, recién vamos a poder glorificar a Dios como Él se merece. Las estrellas brillan más cuando la oscuridad es plena. A mayor oscuridad, las estrellas brillan más. El Evangelio brilla en nosotros en la medida en que nosotros entendemos nuestra condición. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Es decir, Dios nos ha dado dones para usarlos, pero para usarlos ¿dónde? En todo tiempo sí, pero en la iglesia. Hermanos, la iglesia es portadora del Evangelio. Los dones, la guitarra, el canto, el servicio, la bienvenida, los dones posibles que Dios puede brindarnos son para el servicio, para glorificarlo a Él. Efesios 4:7, pero a cada uno, dice, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. Y aquí se nos dice que la distribución de dones y capacidades viene de Dios. Y enfatiza que los dones son diversos, pero todos son útiles. Y todos deben ser empleados. Todos nuestros dones tienen que ser usados. Dios es el que añade a su iglesia. Dios es el que va uniendo perfectamente. Y estos versículos que hemos leído confirman que cada creyente ha recibido algo específico de parte del Señor. Y lo que ha recibido es para su servicio. Y si tú aún no sabes cuál es tu don, muchos lo saben, pero algunos no lo saben, pues ora para que el Señor te muestre cuál es tu don y puedas ponerlo al servicio del Señor. Por eso la pregunta aquí es, ¿qué has hecho o qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? ¿Para qué los estás usando? Esto nos recuerda la palabra que el Señor Jesús dijo, no hagas tesoros en los cielos, en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Hermanos, de aquí a 100 años nadie se va a acordar ni saber quién soy yo, porque de aquí a 100 años yo no voy a existir y muchos de ustedes tampoco. De aquí a 100 años lo que hayamos logrado probablemente estará viejo, no sé si abandonado. A veces veo en internet casas con 15 años de diferencia, hermosas por un lado, y después de 15, 20 años abandonadas, agrietadas, empolvoradas. Y eso pasa a veces en 15, 20 años. De acá a 100 años nadie va a saber nada acerca de ti. ¿Y quieres que te diga algo? No le vas a importar a nadie. ¿Algunos de ustedes piensan en su bisabuelo? ¿En su tatarabuelo? ¿O en su tatarabuelo? ¿Algunos de ustedes están pensando en ello? Ay, ¿qué habrá sido? Voy a honrar la memoria. ¿Alguien hace eso?
Hermanos, cuando el Señor dice, no construyas tesoros en la tierra, no te está diciendo, hey, no hagas esto, hey, no trabajes por esto, no te esfuerces en aquello. No está diciendo eso, sino que tu foco de vida no sea eso. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que más hablamos es en lo que está nuestra vida. Él dice, construye tesoros donde ni el orín ni la polilla corrompen. Y eso es en el reino de los cielos. Y aquí el Señor está hablando de los dones que Él nos ha dado con el propósito de que los pongamos al servicio de Dios. Ciertamente la salvación es gratuita, pero hay recompensas por toda la obra que cada uno de los hijos realiza para el Señor. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, que nadie que lleve tan solo, dice y estoy parafraseando el texto, un vaso de agua a cualquiera de mis hijos, y eso no está incluyendo solamente a los hermanos de la iglesia, sino está incluyendo a aquellos que aún no son creyentes, pero que Dios los va a traer, dice que será recompensado por un vaso de agua. Nuestra mirada muchas veces está tan enfocada en la tierra que queremos aterrizar, y eso es lo más crítico que puede ocurrir en un creyente: usar los principios del reino para ser grandes en esta tierra, cuando los principios del reino son para el reino, no para esta tierra. La fidelidad es el fruto de un corazón transformado. Vemos aquí hombres que simplemente empiezan a trabajar y a hacer las cosas. Y es interesante porque después de mucho tiempo, dice, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado, otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Él va a regresar y Él va a pedir cuentas sobre qué hiciste con lo que te di. Y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de su evangelio. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Él no pidió cuentas del éxito, Él celebra la fidelidad. Los 2 primeros siervos no se quedaron quietos, sino que se pusieron a trabajar con lo que recibieron, mientras que la fidelidad no se mide, hermanos, por resultados espectaculares, sino por una obediencia constante, por corazones que no se rinden, aunque vean poco fruto visible, aunque el fruto parezca mínimo. Pero, hermanos, cuando tú estás claro en el Señor, tú sabes lo que estás construyendo. ¿Sabes? Tengo un hermano en la iglesia en Perú que construyó su fábrica. Y se demoraron como 3 meses en construir los sótanos que tenían que construir hacia abajo. Pero cuando edificaron la parte de arriba, eso fue lo más rápido que hicieron. ¿Por qué? Porque aquello que no se ve y que forma los fundamentos que van a sostener el edificio, no importa la cantidad de pisos, para que sea sostenible hacia arriba, primero tiene que ser sostenible hacia abajo. Y lo más importante aquí es trabajar en el fundamento. Acá el Señor no está celebrando resultados espectaculares, sino la obediencia constante. Por corazones que no se rinden, aunque vean poco fruto visible, aparentemente poco visible. Pero ¿quieres que te diga algo? Un discípulo va a ser otro discípulo. Un simpatizante va a traer otro simpatizante. Pero Dios
quiere que todos seamos discípulos de Cristo. No sé si me dejo entender. Dios no quiere que seamos simplemente espectadores, simpatizantes. Dios quiere que cada persona se convierta en un discípulo de Él. Y formar discípulos no es como en microondas, que metes la canchita y... No, toma tiempo. Es a fuego lento. Las mejores comidas son a fuego lento, ¿verdad, Manuel? Y tú eres experto en eso. A fuego lento. Las mejores comidas, hermanos, toman tiempo. Y mientras más lento el proceso, más rica la comida. Como enseña la Escritura, también Dios honra a los que le honran. La fe genuina siempre se traduce en obediencia. No me digas cuánto crees en Dios, porque yo te puedo ver saltar, cantar, adorar a Dios con gozo, con alegría, con ganas. Y no está mal ser efusivo, pero una fe genuina no se demuestra en la iglesia o en el lugar. O sea, yo no tengo nada en contra de ser efusivos, de cantar, de alegrarnos con Dios, de exaltarlo, porque Él es digno de toda gloria. Pero la fe genuina se demuestra en obediencia. La fe genuina se demuestra en cuanto obedecemos la palabra de Dios. Si no hay obediencia, es porque no hay fe verdadera. Pero puede hablar de Dios. Mucha gente habla de Dios. Mucha gente dice de Dios. Mucha gente cita versículos bíblicos. Conoce aparentemente las Escrituras, pero su vida es un fracaso, a pesar de que van a la iglesia. ¿Y saben por qué es? Porque no es una vida de fe. Es una vida muerta. Hay letra muerta. Y Dios quiere obediencia. Dice que Dios no se complace. En Isaías dice que Él no se complace en los sacrificios. Él se complace en la obediencia. Él se complace en qué tanto obedecemos la palabra. La verdadera fidelidad siempre va a ser el fruto de un corazón transformado. Dios no nos pide éxito como el mundo lo pide, sino entrega dones según su gracia. Pero los dones tienen el objetivo de honrarlo y glorificarlo. Por eso es que las Escrituras dice, ahora bien, se requiere que los administradores, es decir, nosotros, que cada uno sea hallado fiel. No se requiere que sea talentoso. Hay gente que tiene el talento, pero si no es fiel, no cultiva la fidelidad, su talento se pierde. El que es fiel en lo muy poco, dijo el Señor, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La negligencia del último hombre que expresa esta parábola, la negligencia revela un corazón incrédulo y condenado. ¿Por qué incrédulo? Porque no le cree a Dios. ¿Cómo sé yo cuando no le estoy creyendo a Dios? Cuando tengo un problema, lo primero que hago es, me lamento, busco explicaciones, y todos hemos pasado por eso, pero cuando me lamento y no puedo ver el plan de Dios, no puedo ver que Dios está en el asunto, sino que simplemente me quejo. En vez de darle alabanza a Dios, le doy quejabanza. Por eso es que este hombre, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué el Señor está obrando de esta manera? ¿Saben por qué? Porque este hombre está rechazando abiertamente a su Señor. Él cree que le conoce, pero ¿saben? La verdad es que no le conoce. Él dice que conoce al Señor, pero no le conoce. Su forma de hablar lo traiciona. Acusa al Señor de ser injusto. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? Y culpamos a Dios.
Si tú existes, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Acusa al Señor en su corazón de ser injusto, severo, abusivo. El problema del ser humano, cuando no entiende quién es su Dios, cuando no conoce aún a su Dios, es que tendemos a vernos como víctimas. ¿Y quieren que les diga algo? Ninguno de los de acá somos víctimas. Todos hemos nacido bajo una condición de pecado. En lugar de ver a su Señor como digno de confianza, lo vio como alguien a quien temer y evitar. Esta visión distorsionada de Dios revela que nunca conoció realmente a su Señor. No tener una relación verdadera con Dios siempre distorsiona la manera en que lo percibimos. En lugar de acercarse en amor, se escondió en miedo y en vez de servir, se justificó. Al enterrar, porque este hombre entierra el talento, demostró su incredulidad que expuso un corazón no regenerado. No, yo estoy molesto con Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Estoy molesto con Dios. Me voy porque estoy molesto con Él, porque Él no me entiende. Un día un hombre me dice: pastor, yo he predicado en los micros, yo he visto a la gente llorar, yo he visto cómo Dios me ha usado, pero estoy molesto con Dios, estoy enojado con Dios, estoy fastidiado con Dios porque Él no me entiende, Él no me escucha, Él no tiene cuidado como yo quisiera. ¿Por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo? ¿Por qué tengo que sufrir lo que estoy sufriendo? Y a mí me tocó decirle la verdad. ¿Quieres que te diga la verdad? Tú crees que conoces a Dios porque conoces algunas escrituras. Tú crees que conoces a Dios porque has hablado y has predicado en algunas partes. Y en su gracia Dios se ha movido, no por ti, sino por la misericordia de aquellos que necesitan escuchar la palabra. Pero quiere que te diga la verdad. No solamente no lo conoces, necesitas conocerlo. Porque si realmente conocieras a Dios, ni siquiera tendrías ese pensamiento, o ni siquiera tendrías el valor de levantar tu mirada. Porque cuando uno realmente conoce al Señor, ni siquiera puedes levantar tu rostro delante de Él. Porque cuando nosotros entendemos nuestra condición y de qué y de quién Dios nos ha salvado y por qué nos ha salvado, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra miseria, hermanos, ni siquiera pudiésemos levantar el rostro, solamente tener un corazón agradecido eternamente por lo que Él ha hecho. Pero la actitud humana que revela esa condición es una actitud que revela que no le conoce y probablemente hasta necesita nacer de nuevo. No nos equivoquemos. Conocer las Escrituras no nos hacen cristianos. Hay muchas sectas que conocen las Escrituras y no son creyentes. No son creyentes. No son creyentes. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos? Porque no le conocen. No le conocen. No conocen a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, dice. ¿Qué? ¿Se dan cuenta cómo Dios se está expresando? Profesan conocer a Dios, dice. No, dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos, ¿no? Con los hechos lo niegan, dice. Siendo abominables, dice, y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios quiere, primero, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos quién es Él, nuestra condición. Segundo, Dios quiere que hagamos uso de lo que Él nos ha dado. Si aún nos falta conocer a Dios, yo creo que debo estar en el 0,1% de conocer a mi Señor. Y a pesar de la condición y el privilegio que Dios me ha dado de ser un pastor, de ser un ministro, de orar por la congregación, de orar por cada persona, a pesar de las responsabilidades que Dios me ha dado, Dios se mantiene fiel y muchas veces soy infiel.
Muchas veces no hago lo que tengo que hacer. Muchas veces soy injusto delante de Él. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que avanzar? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer? Yo no quiero ser parte de ese grupo que dice conocer a Dios. Tampoco quiero ser parte de este otro grupo que de labios honran a Dios, pero con un corazón a miles de millas o a miles de kilómetros de distancia de Él. Y tan cerca que está Él, porque Él está tan cerca como doblar nuestras rodillas y quebrarnos delante de Él y reconocer nuestra miseria y decirle: Señor, heme aquí, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque en esta parábola podemos ver que tú vas a regresar y vas a preguntarnos qué has hecho con lo que te...